Hay secretos que no pesan porque sean oscuros. Pesan porque son hermosos. Porque guardarlos no se parece al castigo, sino a proteger algo que si lo expones al aire de los demás pierde exactamente lo que lo hace extraordinario, esa calidad particular de las cosas que existen solo para dos personas y que fuera de ese espacio de dos se vuelven algo diferente, algo que el mundo no va a entender, porque el mundo no estuvo ahí y no sabe lo que había entre esas dos personas antes de que ocurriera lo que ocurrió. Así era ese secreto. No oscuro, hermoso, complicado, imposible de explicar sin perder algo esencial en el intento. La última noche que estuvieron juntos, Daniel se quedó parado en el umbral de la puerta de ese departamento que ya conocía de memoria, con la ciudad de madrugada afuera y el pasillo del edificio vacío y silencioso, mirándola desde ese umbral con una expresión que ella supo que iba a recordar durante mucho tiempo, aunque no pudiera hacer nada con ese recuerdo, salvo guardarlo. Ella estaba parada del otro lado, con los brazos cruzados sobre el pecho de esa manera suya que no era frialdad, sino la postura de alguien que se está sosteniendo a sí misma porque necesita algo que sostener. Ninguno de los dos habló durante un momento que fue demasiado largo para ser simple y demasiado corto para contener todo lo que ninguno de los dos iba a decir. Luego él dijo su nombre. Solo eso. Y ella asintió. Como si ese nombre dicho de esa manera fuera suficiente respuesta para todo lo que no tenía respuesta. Él salió. Ella cerró la puerta y se quedó parada en el recibidor de su propio departamento, en el silencio que siempre había sido suyo y que esa noche se sentía diferente, con la espalda apoyada en la puerta y los ojos cerrados, escuchando los pasos de Daniel alejarse por el pasillo, bajar las escaleras, perderse en la noche, y pensó en cómo había empezado todo. En ese domingo de septiembre, que no parecía diferente a ningún otro, en la manera en que él había entrado por esa misma puerta, con una botella de vino y esa sonrisa suya, que era todavía joven, pero que tenía dentro de ella algo más antiguo, y en cómo en ese momento ella ya sabía, aunque no se lo hubiera dicho todavía, que algo había cambiado, que algo llevaba tiempo cambiando, que ella llevaba tiempo permitiendo que cambiara sin admitirlo, y que lo que iba a ocurrir entre los dos en las semanas siguientes a ese domingo era algo que ninguno de los dos iba a poder deshacer, aunque los dos supieran perfectamente por qué deberían intentarlo. Su nombre era Patricia, 54 años, profesora universitaria de literatura comparada, que era la clase de profesión que define a la persona que la ejerce de maneras que otras profesiones no lo hacen, que le había dado a Patricia una manera de estar en el mundo que era completamente suya, una manera de leer las cosas y a las personas con una atención y una profundidad que la gente a su alrededor a veces encontraba extraordinaria y a veces encontraba ligeramente desconcertante. Vivía sola desde hacía 8 años, no por falta de oportunidades, por elección que era importante distinguir. Porque hay una diferencia enorme entre la soledad que le ocurre a una persona y la soledad que una persona elige, y la de Patricia era definitivamente de la segunda clase. Había elegido este apartamento con sus paredes de libros y su mesa grande de madera donde corregía los trabajos de sus estudiantes y su silencio particular de las mañanas cuando el café se hacía despacio y la ciudad afuera todavía no había alcanzado su velocidad de crucero. Había elegido este espacio, y este ritmo, y esta vida, que era completamente suya. Y dentro de esa vida, Graciela era su amiga desde los 28 años. Eso era ya más de la mitad de sus vidas compartidas en esa amistad, que no requería explicación porque era del tipo que simplemente existe, que se ha ido sedimentando con el tiempo en algo que ya no es solo afecto, sino también historia, también identidad. También ese conocimiento mutuo que da saber a alguien en todas sus versiones, la joven y la adulta, y la que envejece, y la que cambia, y la que a veces regresa a ser exactamente quien siempre fue. Graciela tenía un hijo, Daniel. Patricia lo había conocido cuando tenía 6 años, que era la edad que tenía cuando Graciela y ella se hicieron amigas. Lo había visto crecer con esa distancia afectuosa de la amiga de la madre,
Esa figura que está presente en la vida de un niño sin ser exactamente familiar, pero tampoco exactamente ajena. Lo había visto convertirse en adolescente y luego en joven adulto y luego en el hombre de 28 años que era ahora. Lo había visto de lejos, con la naturalidad con que uno ve crecer a los hijos de las personas que quiere. Hasta que ese verano, por circunstancias que nadie había planeado, dejó de verlo de lejos. Graciela se fue a España en junio, un año sabático que llevaba tiempo planeando. Esa oportunidad que su trabajo le daba de tomarse 12 meses para un proyecto de investigación que tenía pendiente desde hacía años y que requería estar en otro país, con acceso a archivos que en México no existían. Se fue en junio con la emoción particular de quien está haciendo algo que ha querido hacer durante mucho tiempo. Antes de irse, en una de esas cenas entre las dos que eran parte del ritmo de su amistad, le pidió a Patricia algo que en ese momento pareció completamente razonable y que más tarde, con la perspectiva que da lo que ocurrió después, parecería el inicio de todo. Le pidió que echara un ojo a Daniel, no de manera maternal, ni de manera que implicara una responsabilidad real. Solo eso, que estuviera disponible si él la necesitaba, que supiera que había alguien de confianza cerca, mientras su madre estaba al otro lado del océano. Daniel era un adulto, tenía su vida, su trabajo, sus amigos, no necesitaba que nadie lo cuidara. Pero Graciela era madre. Y las madres hacen esas peticiones, aunque sus hijos ya no las necesiten. Patricia dijo que sí, por supuesto. Y en ese momento lo dijo de la manera en que se dice cualquier promesa entre amigas de 20 y tantos años, con la certeza fácil de que sería algo completamente sin consecuencias. Daniel la llamó en agosto, no porque estuviera en ningún problema, solo para saludar, que era lo que su madre le había pedido que hiciera ocasionalmente, esa costumbre de mantener los lazos, aunque no hubiera ninguna razón específica para mantenerlos salvo el afecto. Hablaron 20 minutos por teléfono. Patricia recordó esa llamada más tarde, cuando ya todo había ocurrido, y pensó que en esos 20 minutos ya había algo diferente a todas las conversaciones anteriores que había tenido con Daniel, aunque en ese momento no lo hubiera nombrado. Había algo en su voz, no la voz del niño que había conocido, ni la del adolescente que lo había reemplazado, la voz de un hombre adulto que hablaba de su vida con una claridad y una honestidad que Patricia encontró inmediatamente interesante, de la manera en que ella encontraba interesante a las personas que pensaban antes de hablar y que cuando hablaban decían cosas que valían la pena ser escuchadas. Hablaron de libros, que fue la sorpresa. Daniel había leído algo que ella había recomendado años antes en una de esas conversaciones de sobremesa que ocurren en las casas cuando los hijos de las amigas son suficientemente mayores para participar. Lo había leído ahora, tarde, y tenía opiniones sobre él que eran propias y articuladas, y que no coincidían completamente con las de Patricia, lo cual era exactamente el tipo de conversación que a ella le resultaba más estimulante. Colgaron con la promesa vaga de verse pronto. Esa promesa que se hace sin intención específica. Patricia guardó el teléfono y siguió con su tarde. Y pensó, de manera completamente casual y sin darle ningún peso particular, que Daniel había crecido bien, que era un hombre interesante. Dejó de pensar en eso, o lo intentó. Se vieron en septiembre. Daniel la llamó un viernes para decirle que su madre le había encargado entregar unos documentos, cosas del departamento que Graciela necesitaba que alguien firmara en su nombre, y que Patricia era la persona indicada porque tenía un poder notarial de su amiga para exactamente ese tipo de gestión. Quedaron el domingo. Daniel llegó al mediodía con los documentos y la botella de vino que nadie le había pedido que trajera y que sin embargo trajo. Ese gesto de alguien que fue educado de la manera correcta y que entiende que llegar a la casa de alguien con las manos vacías es una descortesía que se puede evitar con muy poco esfuerzo. Patricia abrió la puerta, y en el segundo en que lo vio, en ese primer segundo del domingo de septiembre, algo ocurrió que ella no iba a poder deshacer aunque lo intentara. Lo vio. No lo reconoció en el sentido de identificarlo. Lo vio en el otro sentido,
el más profundo. Lo vio como a alguien que era completamente nuevo, aunque técnicamente lo conociera de toda la vida. Lo vio con esa atención que Patricia reservaba para las cosas que le parecían genuinamente interesantes y que no había aplicado a una persona en mucho tiempo. Lo vio y notó cosas. La manera en que ocupaba el umbral sin invadirlo. Los ojos que eran los de Graciela, pero con algo diferente adentro. Algo que era completamente suyo. Las manos que sostenían la botella y los documentos con esa comodidad de alguien que no tiene gestos nerviosos porque se ha hecho suficientemente cómodo en su propio cuerpo, todo eso lo notó en segundos. Y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar y dijo que bienvenido, que pasara, que hacía tiempo que no lo veía, con la naturalidad de quien está controlando perfectamente una situación que en realidad se le ha salido de las manos antes de que empezara. Lo que Patricia todavía no sabía en ese momento, lo que tardaría semanas en admitirse a sí misma, era que ese domingo de septiembre no era el principio de algo, sino la superficie de algo que llevaba tiempo creciendo debajo, sin que ella se hubiera permitido mirarlo. Firmaron los documentos, abrieron el vino y hablaron durante 4 horas. No sobre los documentos, ni sobre Graciela, ni sobre ninguna de las razones prácticas que habían sido el pretexto de esa visita. Hablaron de las cosas de las que hablan las personas que descubren que tienen más en común de lo que esperaban, con esa energía particular de los intercambios que no siguen un protocolo, sino que van encontrando sus propios caminos hacia los lugares más interesantes. Daniel tenía opiniones. Eso era lo primero que Patricia notó. Y lo notó de la manera en que nota las cosas alguien a quien le importan las ideas, con esa satisfacción particular de encontrar que alguien más las tiene y que las tiene de manera propia y no prestada. Opiniones sobre libros, sobre la ciudad, sobre el trabajo que hacía, que tenía que ver con el diseño urbano y que él explicaba con una pasión contenida que era más convincente que cualquier entusiasmo exagerado. La escuchaba de verdad. Eso era lo segundo. No con la atención performativa de alguien que está esperando su turno para hablar, sino con esa atención real que produce en quien la recibe una sensación de ser completamente presente en la conversación, de que lo que uno dice importa y está siendo procesado genuinamente. Patricia no recordaba la última vez que alguien la había escuchado de esa manera. Eso también lo notó. Y lo guardó en ese lugar donde guardamos las cosas que nos importan más de lo que queremos admitir. Cuando Daniel se levantó para irse, ya era tarde. Las 4 horas habían pasado con esa velocidad particular de las conversaciones que no se quieren terminar. Patricia lo acompañó a la puerta, y en el umbral hubo un momento breve en que los dos estaban más cerca de lo habitual, la distancia natural de despedirse en un espacio pequeño, y Patricia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Presencia. La presencia de alguien específico en un espacio específico de una manera que no era neutral. Daniel dijo que había sido un placer, que había que repetirlo. Patricia dijo que sí, por supuesto. Y cuando cerró la puerta y se quedó sola en su apartamento, con las 2 copas todavía sobre la mesa y el olor del vino en el aire, se quedó quieta durante un momento que fue más honesto que todos los que habían venido antes. Y se dijo, en voz muy baja y solo para ella misma, que tenía que tener cuidado. No tuvo cuidado. O lo tuvo de la manera equivocada, que a veces es peor que no tenerlo. Lo tuvo de la manera que consiste en decirse que estás siendo cuidadosa, mientras en realidad estás permitiendo exactamente lo que dices querer evitar. Daniel volvió el siguiente fin de semana, esta vez sin pretexto documental, solo con un mensaje que decía que había encontrado el libro del que habían hablado y que si podía pasarlo. Patricia respondió que claro, que cuando quisiera. Llegó un sábado por la tarde, y esa vez la conversación fue diferente a la del domingo anterior, no porque el tema fuera diferente, sino porque algo entre los dos había cambiado en esa semana, algo que ninguno nombraba, pero que los dos sentían. Esa diferencia sutil en la temperatura del espacio, cuando 2 personas han estado pensando la una en la otra, sin admitirlo, y se vuelven a encontrar. Patricia lo notó en la manera en que él la miraba.
no de manera inapropiada, de la manera en que mira a alguien que está prestando atención de verdad. Pero había algo en esa atención, algo en la dirección específica de sus ojos cuando ella hablaba, que no era solo interés intelectual, era otra cosa. Y Patricia, que llevaba décadas leyendo personas, con la misma habilidad con que leía textos, que era profesionalmente experta en reconocer los significados que se esconden debajo de los significados superficiales, no podía fingir que no lo veía. Lo veía, y la perturbaba de una manera que no tenía nada de académica. La tercera visita ocurrió un miércoles por la noche. Daniel la llamó para decirle que pasaba cerca y que si quería compañía para cenar. Era un miércoles ordinario, y Patricia tenía trabajo pendiente, y la respuesta sensata habría sido que no, que otra vez, que esta semana tiene mucho. Dijo que sí. Cenaron en la mesa grande donde ella corregía los trabajos de sus estudiantes, con la comida que había en casa improvisada en algo que resultó mejor de lo esperado, con el vino de siempre y la conversación que ya tenía su propio ritmo establecido. Y en algún momento de esa noche, no sé exactamente cuándo, porque estas cosas no tienen un momento preciso, sino que son la suma de muchos momentos pequeños que juntos construyen un umbral que de repente ya se ha cruzado, la conversación llegó a un lugar diferente. Llegó a ellos, no de manera explícita. De esa otra manera, la más honesta y la más difícil de ignorar. Daniel le preguntó si había alguien en su vida, no como una pregunta de cortesía, sino de la manera directa, en que pregunta a alguien que quiere saber la respuesta y que ha decidido que ya no tiene paciencia para llegar a ella por otro camino. Patricia tardó un momento. Le dijo que no. Que llevaba tiempo eligiendo el espacio propio sobre la compañía que llegaba con complicaciones. Él la miró. Le preguntó si no lo extrañaba. No lo preguntó de manera general, lo preguntó mirándola de esa manera. Patricia le sostuvo la mirada durante un segundo, que fue demasiado largo para ser inocente. Y luego dijo que algunas veces sí lo extrañaba. El silencio que siguió a eso tuvo una temperatura que los dos sintieron simultáneamente y que ninguno de los dos rompió de inmediato. Ese silencio que es en sí mismo una forma de decirse algo que las palabras todavía no están listas para decir. Fue ella quien habló primero. Le dijo que era tarde, que tenía clase temprano. Daniel se levantó. La ayudó a recoger las cosas de la mesa con esa naturalidad de alguien que se siente cómodo en un espacio, que ya no es visitante, sino algo diferente, algo que no tiene nombre todavía, pero que ya ocupa un lugar específico. En la puerta, antes de salir, se volteó y dijo: Patricia, solo su nombre. De la misma manera en que en otras historias de esta noche, otros hombres habían dicho otros nombres, de esa manera en que se dice el nombre de alguien cuando lo que estás diciendo en realidad no cabe en ninguna otra palabra. Ella no respondió. Él salió, y Patricia cerró la puerta y se quedó en el recibidor con la espalda apoyada en la madera y los ojos en el techo, y el nombre de Graciela en la mente, su amiga de 27 años, al otro lado del océano, que le había pedido que echara un ojo a su hijo. Que echara un ojo. No esto, nunca esto. Y lo que Patricia iba a hacer en los días siguientes, la decisión que tomaría o dejaría de tomar, iba a ser la más difícil que había tomado en muchos años, no porque la respuesta correcta fuera difícil de identificar, sino porque la respuesta correcta y lo que ella quería eran cosas completamente diferentes. Pasó una semana sin verlo, no porque Daniel no intentara contactarla. Le mandó un mensaje el jueves que ella respondió con brevedad, otro el sábado que ella respondió con más brevedad todavía. La comunicación de alguien que está poniendo distancia con la eficiencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Patricia usó esa semana para pensar de verdad, con la honestidad que a veces solo es posible cuando uno está completamente solo y sin la presión de la presencia del otro, que cuando está presente hace que todo el análisis racional se vuelva más difícil. Pensó en Graciela, en lo que significaba esa amistad, en lo que habían compartido durante más de 2 décadas.
las conversaciones de madrugada, los momentos difíciles de los dos lados, esa calidad particular de las amistades largas que son también una forma de historia compartida que ya no pertenece solo a una persona, sino a las dos. Pensó en Daniel, en lo que había entre ellos, que era real, que no podía fingirse que no era real porque Patricia era demasiado honesta consigo misma para ese tipo de autoengaño. Pensó en la manera en que la miraba, en las conversaciones que se negaban a ser superficiales aunque los dos lo intentaran, en el silencio del miércoles por la noche y en lo que había en ese silencio. Pensó en la diferencia de edad. 26 años. Patricia los contó con la frialdad de los números que dicen lo que dicen sin importar lo que uno quisiera que dijeran. 26 años entre los dos. Él tenía 28. Ella 54. Había conocido a Daniel cuando tenía 6 años. Eso también lo pensó. Lo pensó de frente, sin apartar los ojos, con la honestidad brutal que a veces requieren las cosas que uno necesita entender completamente para poder tomar una decisión real sobre ellas. Y al final de esa semana, después de toda esa honestidad y todo ese análisis y todas esas noches mirando el techo de su cuarto con las preguntas girando, llegó a una conclusión. La conclusión era que debía terminar con esto antes de que hubiera algo que terminar, que lo correcto era lo obvio, que Graciela era su amiga, que Daniel era el hijo de su amiga, que la estructura de esas relaciones tenía un orden que no se podía violar sin que algo se rompiera de manera que no se podía reparar. Lo decidió, con toda la claridad de alguien que ha pensado algo bien y ha llegado a la conclusión correcta. Y luego Daniel llamó. No llamó para insistir en nada, llamó para contarle algo. Lo que dijo al principio de esa llamada fue lo que deshizo todos los argumentos racionales que Patricia había construido durante una semana, no porque fuera romántico, ni porque cambiara nada de la situación objetiva, sino porque reveló algo que Patricia no sabía y que al saberlo cambió la textura de todo lo que había ocurrido entre ellos. Le dijo que sabía algo sobre ella, algo que Patricia no le había contado nunca, algo que Patricia no le había contado a casi nadie. Hubo un silencio breve. Luego Patricia preguntó de qué estaba hablando, y Daniel dijo que hace tiempo, cuando él tenía 18 años, había escuchado por accidente una conversación entre su madre y ella, una conversación que Graciela nunca supo que él había escuchado. Una conversación en que Patricia le hablaba a su amiga de algo que estaba viviendo en ese momento de su vida, algo que tenía que ver con el trabajo y con ciertas decisiones y con el precio que había pagado por ciertas cosas. Le dijo que había escuchado esa conversación y que lo que Patricia decía le había llegado de una manera que no esperaba, que había algo en lo que ella había dicho esa noche, sobre lo que costaba ser honesta en un mundo que premiaba lo contrario, que él se había llevado consigo y que en momentos difíciles de los años siguientes había regresado a buscar. Le dijo que cuando su madre le pidió que la llamara ese agosto y él lo hizo, no fue solo por cumplir con lo que Graciela le había pedido, fue porque había pensado en ella muchas veces en los 10 años anteriores y que quería que lo supiera. Patricia no habló durante un tiempo. Procesó eso. Procesó la imagen de un Daniel de 18 años escuchando sin querer una conversación. La imagen de ese joven llevándose consigo algo de lo que ella había dicho en la intimidad de una amistad sin saber que había otro par de oídos en esa casa. La imagen de ese hombre adulto de 28 años que había buscado volver a conectar con ella, no por casualidad, sino por algo más viejo que la casualidad. Le preguntó qué había escuchado exactamente, y él le contó. Y lo que le contó era verdad, era exactamente lo que Patricia había dicho esa noche, 10 años atrás, con una precisión de detalle que no era posible si él lo hubiera inventado, o si lo recordara vagamente. Lo había guardado durante 10 años. Exactamente. Patricia se sentó en la silla de su estudio, el teléfono en la mano, la ciudad afuera con su ruido de tarde entre semana, el apartamento en ese silencio que era el suyo y que esa tarde se sentía diferente. Le preguntó por qué le contaba eso ahora. Daniel tardó.
Luego dijo que porque quería que ella entendiera que lo que existía entre ellos no era algo que había ocurrido de repente este septiembre, que tenía raíces más antiguas, aunque ninguno de los dos lo hubiera sabido hasta ahora, que no era un capricho ni una atracción de momento, que era algo que él no sabía nombrar exactamente, pero que sentía que era real, de una manera que requería ser honesto, aunque esa honestidad complicara todo. Patricia no respondió de inmediato, y luego dijo algo que no había planeado decir. Dijo que lo sabía, que también lo sentía, que llevaba semanas intentando convencerse de lo contrario y que no lo estaba logrando, y que eso era exactamente el problema. Le dijo que Graciela era su amiga, que eso no era un detalle menor ni algo que pudiera ponerse entre paréntesis, que era la persona más importante de su vida en ese sentido de las amistades largas que ya son también parte de tu identidad. Daniel dijo que lo entendía. Dijo que no le estaba pidiendo que eligiera, que no le estaba pidiendo nada que no pudiera dar, que solo quería que ella supiera lo que él sabía desde los 18 años, que era una persona extraordinaria y que lo que sentía hacia ella era genuino aunque fuera complicado, aunque fuera inconveniente, aunque ninguno de los dos supiera qué hacer con ello. Patricia cerró los ojos y tomó la decisión equivocada, o la correcta. Dependía desde dónde se mirara. Le dijo que viniera. Llegó esa noche. Patricia había tenido 3 horas desde la llamada hasta que sonó el timbre del edificio para arrepentirse, y no lo había hecho, que era en sí mismo una forma de decisión, esa decisión pasiva que se toma cuando uno elige no deshacer algo aunque pueda. Abrió la puerta, y en ese umbral, con la noche afuera y el pasillo del edificio en silencio, y Daniel parado frente a ella, con esa expresión que ya era familiar, aunque no debería serlo todavía, Patricia sintió que había cruzado una línea, no de manera dramática, de la manera silenciosa en que se cruzan las líneas que importan, sin fanfarria, sin el peso de película que uno imagina, simplemente dando un paso que sabe que no tiene regreso, y eligiéndolo de todas formas, porque algo en uno ha decidido que llegar al otro lado de esa línea es más importante que la seguridad de quedarse donde estaba. Él entró, y ninguno de los dos fingió que era una visita ordinaria. Lo que pasó esa noche en el apartamento de Patricia ocurrió con la lentitud y la atención de las cosas que han esperado suficiente tiempo para que cuando finalmente llegan, lo hacen sin prisa, saboreando cada parte del camino, porque ambos saben que el camino es tan importante como el destino. No hubo torpeza. Eso fue lo primero que Patricia registró con esa parte de ella, que incluso en los momentos más intensos seguía siendo observadora. No hubo la torpeza de los encuentros entre personas que no se conocen, esa negociación silenciosa de quién hace qué y cómo y cuándo. Había entre ellos algo que no era exactamente conocerse, pero que se le parecía, esa familiaridad que habían construido, en conversaciones y silencios, y en ese secreto de 10 años que Daniel había guardado sin que ella lo supiera. Él la miró de esa manera, que ya conocía, pero de cerca, de la distancia en que la mirada tiene un peso físico, en que puede sentirse en la piel de manera literal, en que ya no es solo un intercambio de información, sino algo que llega a lugares más profundos que los ojos. Patricia no se apartó. Llevaba semanas aprendiendo a no apartarse. Llevaba semanas, si era honesta, llevaba 10 años sin saberlo, siendo la persona de quien alguien había guardado las palabras como si fueran algo precioso, y esa noche finalmente recibía lo que eso significaba de la manera más directa e irrevocable. Fue suave, fue lento, fue de esa clase de encuentros que no tienen nada que demostrar, y por eso son completamente presentes, completamente dedicados a lo que está ocurriendo sin el ruido de nada que no sea ese momento específico. Daniel le dijo su nombre de la manera en que lo había dicho en el umbral semanas antes, solo su nombre, y en esa manera de decirlo estaban los 10 años que él había llevado algo de ella sin que ella lo supiera, y las semanas de conversaciones y silencios, y la semana de distancia que no había funcionado, y la llamada de esa tarde, y la decisión de abrir la puerta, y todo lo que había entre los dos,
que era imposible de simplificar en ninguna categoría que el mundo tuviera disponible. Patricia lo dejó decirlo, lo dejó llegar, y se quedó completamente ahí, completamente presente en su propio cuerpo, de una manera que hacía tiempo no estaba, sin la distancia que uno construye como protección, y que con el tiempo se vuelve hábito, y luego se vuelve muro, y luego se vuelve tan familiar, que uno ya no recuerda que está ahí. Esa noche no había muro, solo ella, solo él, solo eso que era complicado e imposible y completamente real. Después, con la ciudad de madrugada afuera, y el apartamento en ese silencio diferente que tiene el espacio cuando algo ha cambiado en él, estuvieron un tiempo sin hablar, no porque no hubiera nada que decir, porque había demasiado. Patricia miraba el techo de su cuarto, ese techo que conocía de memoria, con su pequeña irregularidad en la esquina izquierda, y la manera en que la luz de la calle lo iluminaba desde la ventana, y pensaba, no con culpa todavía, con esa especie de claridad extraña que a veces llega después de algo importante, esa lucidez posterior que ve las cosas con una nitidez que él antes no permitía. Daniel estaba a su lado, quieto, respirando, presente. Ella se volteó a mirarlo, y él la miraba ya, como si hubiera estado esperando ese movimiento, con esa mirada que era la misma de siempre pero que ahora tenía dentro de ella algo más, algo que no tenía nombre, pero que los dos reconocían porque los dos acababan de construirlo. Él le preguntó en qué estaba pensando. Ella tardó en responder. Luego dijo que en Graciela. El nombre cayó en el silencio del cuarto con todo su peso. Daniel no dijo nada durante un momento. Luego dijo que él también. Eso era lo más honesto que podían decirse, que los dos pensaban en Graciela, que los dos entendían lo que significaba el nombre de Graciela en ese contexto, en esa cama, en esa noche, que ninguno de los dos podía pretender que eso no existía o que no cambiaba algo fundamental en lo que acababa de ocurrir. Patricia se sentó y dijo lo que sabía desde antes de abrir la puerta esa noche. Dijo que esto no podía seguir. No lo dijo con el tono de alguien que está renunciando a algo a regañadientes. Lo dijo con la claridad de quien ha pensado algo completamente y ha llegado a la única conclusión honesta posible. Dijo que lo que había entre ellos era real, que no iba a fingir que no lo era porque sería mentirle a él y mentirse a sí misma, y esas eran las dos cosas que menos quería hacer en ese momento, pero que había cosas que eran más grandes que lo que uno siente, que había lealtades que existían antes de que él llegara a su vida en este septiembre y que seguirían existiendo después, y que Graciela era una de esas cosas. Daniel la escuchó, sin interrumpir, con esa atención suya que siempre había sido una de las cosas que más la habían movido. Y cuando Patricia terminó, no discutió, no intentó convencerla de lo contrario, no construyó argumentos de por qué podría funcionar de todas formas o de por qué quizás Graciela nunca tendría que saberlo. Dijo que entendía. Dijo que no estaba de acuerdo completamente, pero que la respetaba. Dijo que esos 10 años en que había guardado sus palabras sin que ella lo supiera, habían sido suficiente para saber que Patricia era alguien que tomaba sus decisiones desde un lugar real y que ese lugar merecía respeto aunque doliera. Eso fue lo último que dijo. Y se levantó, y se vistió, y Patricia lo acompañó a la puerta. Y fue ahí, en ese umbral, en ese momento que ella iba a recordar durante mucho tiempo, donde él dijo su nombre una última vez de esa manera. Solo eso. Y ella asintió, como si ese nombre fuera suficiente respuesta para todo lo que no tenía respuesta. Él salió. Ella cerró la puerta. Graciela volvió de España en enero. Lo primero que hicieron fue cenar juntas, como siempre, en el restaurante de siempre, con el vino de siempre y esa facilidad de las amistades largas que retoman el ritmo sin necesitar tiempo de ajuste. Graciela habló del año, del proyecto, de España, de las cosas que había descubierto de sí misma al estar sola en otro país durante tanto tiempo. Patricia escuchó. Y en algún momento de esa cena, mientras su amiga hablaba con esa energía particular de quien regresa de algo que le hizo bien,
Patricia tomó una decisión. No iba a decirle nada. No porque fuera cobardía, porque había pensado en eso durante los meses que habían pasado desde aquella noche de octubre, y había llegado a la conclusión de que decirlo no servía a nadie, no lo deshacía, no cambiaba lo que había ocurrido. Solo causaba un daño que no era necesario causar. Había cometido algo que no debía. Lo sabía. Lo cargaba. Pero cargarlo sola era la única forma de no transferir ese peso a la persona que menos se lo merecía. Graciela le preguntó cómo había estado. Patricia le dijo que bien. Que el semestre había sido exigente pero productivo. Que había terminado un artículo que llevaba tiempo bloqueado. Le preguntó por Daniel, como se lo preguntaba siempre. Patricia dijo que bien, que lo había visto un par de veces mientras Graciela estaba fuera, que parecía estar en un buen momento. Graciela sonrió con esa sonrisa de madre. Dijo que sí, que a ella también le parecía que estaba bien, que había algo diferente en él desde el verano, aunque no sabía exactamente qué. Patricia tomó un sorbo de vino y dijo que sí, que a veces las personas cambian de maneras que no se pueden señalar con precisión, pero que se notan. Graciela estuvo de acuerdo, y cambiaron de tema. Y la cena siguió con esa facilidad de siempre, con esa amistad de 27 años que Patricia había elegido proteger y que seguía ahí, intacta, sin saber lo que había costado mantenerla así. Daniel y Patricia no volvieron a estar solos. No hubo un acuerdo explícito. No hubo una conversación de cierre ni un mensaje que pusiera punto final a algo. Simplemente ocurrió así, con la naturalidad silenciosa de las cosas que los dos entendían sin necesitar decirlas. Lo veía en las reuniones familiares ocasionales a las que Patricia era invitada como la amiga de siempre, esas cenas o cumpleaños donde los dos coexistían con la civilidad de personas que tienen un secreto compartido y que han acordado tácitamente que ese secreto tiene su lugar, y ese lugar no es este. Se saludaban, hablaban de cosas ordinarias, y a veces, no siempre, pero a veces, sus ojos se encontraban de esa manera. Solo un segundo, solo el tiempo suficiente para que los dos recordaran que había habido una noche de octubre y un umbral y un nombre dicho de cierta manera. Y luego el segundo pasaba, y cada uno seguía en su lugar. Y la vida continuaba con esa indiferencia absoluta que tiene para con los secretos que la gente elige no contar. Hay algo que quiero decirte sobre esta historia. No sobre lo que Patricia hizo, que tenía sus capas y sus razones y sus costos que solo ella conoce completamente, sino sobre algo más universal que eso. Sobre los secretos que pesan porque son hermosos. Hay cosas que vivimos que no caben en ninguna categoría simple, que no son solo buenas ni solo malas, que no se pueden juzgar con la facilidad con que juzgamos las cosas desde afuera, porque desde afuera nunca se tiene acceso a todo lo que había adentro. Patricia tomó una decisión difícil. Dos decisiones difíciles, en realidad. La primera fue abrir esa puerta. La segunda fue cerrarla. Y las dos costaron algo. Las dos requirieron una honestidad que no es fácil, que requiere mirarse sin los filtros cómodos que uno usa normalmente para verse mejor de lo que uno realmente es. La primera honestidad fue reconocer que lo que sentía era real. La segunda fue reconocer que lo real no siempre tiene el derecho de existir en cualquier forma que quiera. Eso es lo más difícil de aprender, que algo puede ser verdadero y al mismo tiempo no tener un lugar donde vivir. Que el deseo y el amor y la conexión genuina no son suficientes justificación por sí solos cuando hay otras verdades igualmente reales que también exigen ser honradas. Patricia lo sabía, y lo eligió, no sin costo, pero lo eligió. Si algo de lo que Patricia vivió en esta historia llegó a un lugar real dentro de ti esta noche, si algo de esos secretos hermosos que pesan y de esas decisiones que no tienen una respuesta simple, te removió algo que llevabas tiempo sin mover, necesito pedirte algo ahora mismo. Dale like a este video. Ese gesto pequeño le dice al mundo que estas historias merecen ser contadas, que las historias de las mujeres de 50, de 55, de 60 años
Merecen toda su complejidad y toda su profundidad y todas sus contradicciones honradas sin simplificarlas. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque hay más historias esperándote. Historias de mujeres reales y complejas que toman decisiones difíciles desde lugares honestos. Historias que no tienen respuestas fáciles porque la vida tampoco las tiene. Activa la campanita, porque la próxima historia que llega es una que muchas de ustedes me han pedido directamente. Es sobre una mujer de 57 años que recibe una carta de un hombre al que amó y dejó ir hace 30 años. Una carta que llega en un martes ordinario y que desentierra cosas que ella creía completamente resueltas. Una historia sobre el amor que no prescribe aunque el tiempo insista en que debería. Esa historia viene muy pronto. Y antes de que apagues la pantalla esta noche, quiero dejarte con una sola pregunta. ¿Qué estás eligiendo proteger? Porque siempre estamos eligiendo algo. Siempre hay algo que sostenemos con cuidado, porque sabemos que si lo soltamos algo importante se rompe. La pregunta es si sabes qué es. Si lo has mirado de frente. Si lo has elegido conscientemente o si simplemente has seguido cargándolo por costumbre. Vale la pena saberlo. Cuídate mucho.